bendiga, hermanos. Qué bueno poder estar juntos otra vez en esta mañana que Dios ha preparado para nosotros. Gracias a Dios por estar en pie, estamos vivos, podemos despertar, prepararnos para reunirnos en la casa de Dios y recibir la bendición que viene de arriba, que es lo que necesitamos. Así que qué bueno, este es el día que Dios hizo para que en Él nos gocemos y nos alegremos, hermanos. Amén. Qué bueno poder estar juntos, estar unidos, que es un poco el pensamiento que hoy les quiero traer, que no es solamente la unidad de estar juntos, de estar sentados juntos, sino que va más allá la unidad a la que Dios nos ha llamado, ¿no? Agradecemos a Dios porque Dios se está moviendo en medio de su pueblo a través de la oración, por las respuestas. Agradecemos a Dios porque Dios está obrando, aun cuando hace silencio, Él está obrando su perfecta voluntad. De eso estamos seguros. Y entonces agradecemos a Dios por ver su mover. Gracias también, a veces nos olvidamos porque no somos de las personas que por ahí estamos atentos al celular durante la reunión y a veces algunos hermanos contestan, aún están mirando los saludos y nosotros, bueno, no lo hacemos, pero sí nos anima, nos alienta cuando los hermanos saludan y se hacen presentes, porque ustedes nos ven a nosotros, pero nosotros no los vemos a ustedes. Y entonces es una manera cuando les pedimos la foto, cuando hacen un saludo a través de Facebook, es como, bueno, que uno sabe que los hermanos están y para nosotros es importante y es una bendición, aunque no les contestemos, no les respondamos. Quiero leer unos versículos de Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Acá sucedió lo que Jesús les había prometido, ese derramamiento del Espíritu Santo. Si bien el Señor había soplado ya sobre ellos y habían recibido el Espíritu Santo, había algo diferente que iba a suceder y que ellos tenían que esperar en Jerusalén a que descendiese ese poder de lo alto, ¿no? Llegó el día del cumplimiento de la promesa. Ese cumplimiento de la promesa y del derramamiento del Espíritu Santo iba a cambiar sus vidas para siempre. Pero hay algo que me llama la atención y que yo les quiero dejar como pensamiento en esta mañana. Es que había un requisito para que descendiera el Espíritu Santo y era estar unánimes. Dice que descendió un viento, nosotros estamos en días de viento, ¿no? Que arrasa con todo, vuela carteles y la ropa y bueno, y trae mucha tierra. Bueno, ellos dicen que ese día de Pentecostés había 120 unánimes, estaban todos distintos eran, pero todos en un espíritu, había una unidad espiritual esperando esa promesa que iba a venir del cielo. Vino un viento recio, dice, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas el mensaje de Dios. Y allí, con ese poder, esa autoridad, Dios los llenó de valentía en un tiempo difícil, porque era un tiempo de que a partir de ahí ellos iban a llenar la tierra con el mensaje de Dios, pero con la palabra del Evangelio, pero eran perseguidos, eran encarcelados, pero ellos recibieron un poder, una autoridad, una valentía excepcional a través de ese bautismo y ese derramamiento del Espíritu Santo. Y si leemos en los Hechos, en diferentes versículos, encontramos que esa palabra unánime, que me llama la atención, ¿no?, estaba continuamente en los relatos de los Hechos de los Apóstoles. Dice que cuando eran detenidos, en el capítulo 4, encontramos que fueron detenidos, fueron llevados a cárcel, y prohibían que siguieran hablando en ese nombre. Cuando ellos salen, dice que ellos cuentan que les habían prohibido hablar del nombre del Señor, pero ellos dicen que estaban unánimes en un clamor. En tiempos de amenazas, unánimes
en un clamor. Nosotros a veces en estos tiempos difíciles también es como que nos sentimos a veces como amenazados, ¿no? No sabemos lo que viene el día de mañana, no sabemos lo que puede pasar, no sabemos qué otra orden puede llegar del gobierno, de lo que puede suceder, y sentimos como ciertas amenazas. Pero ¿qué ejemplo nos da esta primera iglesia que tiene que marcarnos mucho más en este tiempo, que dice que estaban unánimes en clamor? En el capítulo 5, unánimes viendo prodigios y milagros. Esta es la voluntad de Dios, ¿no? Que estemos unánimes, todos diferentes. ¿Cómo puede ser? Porque si vamos a la unidad de la iglesia que Dios nos llamó a estar unánimes, ¿cómo se puede lograr esto siendo cada uno tan diferente, ¿no? Porque tenemos diferentes temperamentos, diferentes crianzas, diferentes formas, diferentes costumbres, ¿no? Como hermanos, como personas que somos diferentes. Ahora, ¿cómo lograr esto? Y qué lindo que el consejo de la palabra de Dios en el libro de Romanos nos da ciertas cosas a las que tenemos que apuntar para lograr esta unidad. Y en el capítulo 12 de Romanos encontramos estos consejos, ¿no? Porque Dios nos quiere unánimes, Amén. ¿no? Dios nos quiere unidos. La unidad no empieza por el otro, empieza por mí. La unidad es espiritual. La unidad dice en el libro de Romanos 12, 16, dice: seamos uno, unánimes en ponernos de acuerdo en la voluntad de Dios, porque podemos tener diferentes opiniones, pero la unidad viene cuando nos unimos en ver cuál es el pensamiento de Dios, qué es lo que Dios opina. Amén. Y cuando nos unimos de acuerdo a la voluntad de Dios y nos ponemos de acuerdo a la voluntad de Dios, ahí viene la unidad y nos da otras cosas a las que tenemos que rechazar, ¿no? Porque dice que no seamos altivos en ese versículo, dice que no seamos altivos, que tiene que ver con el orgullo de a veces decir, de defender la razón, ¿no? A veces cuando hablamos de la relación matrimonial también nombramos esto que alguna vez escuchamos, que tendríamos que defender la unidad y no defender el llegar a tener razón, a que el otro diga que yo soy el que tengo la razón, ¿no? Y en ese no altivos está ese consejo de la palabra de Dios de no tener el orgullo de querer que se nos dé la razón, sino de que justamente defendamos la unidad, ¿no? Y dice que nos asociemos con los humildes, es decir, ¿con quién nos hacemos pares? ¿De quién buscamos la compañía? Realmente de los que buscan hacer la voluntad de Dios, nos dice este texto, no sabios en nuestra propia opinión, porque cuando somos sabios en nuestra propia opinión, entonces es como que decimos que no necesitamos el consejo del cuerpo, no necesitamos el consejo de los hermanos que nos están guiando, porque nosotros tenemos siempre la razón y esto nos separa de la unidad con la iglesia. En el Salmo 133 dice: qué bueno es habitar los hermanos juntos, y como les decía en un principio, no juntos por estar sentados uno al lado del otro, sino juntos y en armonía, porque ahí, en esa unidad, es donde Dios envía bendición y vida eterna. Ahí está la bendición de Dios, ahí está su presencia, ahí cuando buscamos ese ser unánimes como la iglesia que en todo tiempo estaba unida, dejando diferencias personales, cosas que nos pueden separar del cuerpo, y al separarnos del cuerpo nos separan de la perfecta voluntad de Dios. Qué triste cuando a veces vemos que personas se unen para hacer su propia voluntad, ¿no? Aún matrimonios que quizás uno equivoca el camino y el otro le acompaña en decisiones equivocadas. Qué triste, pero qué bendición cuando podemos unirnos, cuando podemos reaccionar, a veces cuando estamos equivocados y no endurecemos el corazón, sino que reaccionamos ante el buen consejo de la palabra de Dios, y en esa unidad con el cuerpo y con el Espíritu Santo de Dios, ahí Dios envía su bendición. Amén. La misma oración de Jesús fue no una oración, sino un ruego en el Evangelio de según San Juan, ¿no? Y fue un ruego diciéndole al Padre que sean unos, así como tú y yo somos unos, que ellos puedan ser uno. Y Dios nos llamó
a unidad. Unidad es todo lo contrario de división. Amén. Y pensaba que en el libro de Tito se nos advierte que aquellos comentarios y aquellas cosas que pueden causar una división con el cuerpo, en ese libro de Tito Pablo aconseja, en esa carta a Tito le aconseja que sea llamada la atención la persona que pueda causar una división en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que sea llamada la atención, que se le amoneste y que si no escucha la amonestación, que se los evite. Es decir, que todo lo que pueda contaminarnos de una manera que pueda traer una división y una falta de unidad, que es a lo que Dios apunta, que lo tratemos de evitar. Hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado Amén. a estar unidos, a ser unánimes en clamor, como la iglesia de los Hechos, unánimes mientras Dios se movía con prodigios y milagros. Estar unánimes es un requisito importantísimo y necesario. Dios nos ha llamado y Dios te invita hoy. Si sos un oyente de nuestras transmisiones, pero todavía no te has unido a la iglesia, bueno, hoy está la invitación de Dios y la bienvenida de Dios y nuestra también. Seguramente que si eras del grupo que estaba asistiendo a la iglesia y todavía no pertenecía ni a una espiga, ni hiciste el ABC, ni perteneciste a algún grupo de la iglesia, no te uniste. Bueno, seguramente tenés todavía los teléfonos en los que te anotabas para llegar a los cultos cuando los teníamos presenciales. Conectate con esas hermanas, conectate con esos teléfonos. Si te querés unir a la iglesia, hay ABC, que próximamente está terminando ya, en 2 semanas termina, un buen grupo de hermanos que terminan su ABC, y es una manera de integrarse a la iglesia y de continuar. O si bien estás en algún grupo de espiga, pero estás de espectador, bueno, es tiempo de estar unidos. Son tiempos difíciles, tiempos en los que no podemos estar desconectados y no unidos con el cuerpo, sino muy por el contrario. Amén. Si estás en un grupo, pero estás de espectador solamente, unite a los grupos de oración. Tenemos grupos de oración todas las semanas en las diferentes plataformas que podemos hacerlo. Estamos unidos en oración, en estudio de la palabra de Dios. Conectate, porque en la unidad está el poder, en la unidad ahí desciende el Señor con su bendición y la vida eterna, como dice en ese Salmo 133. Esta es la voluntad del Padre. Y si la seguimos y si estamos unidos, vamos a ser guardados de tantos engaños y tantos errar el camino de la perfecta voluntad de Dios que hoy sucede entre nosotros. Así que Dios los bendiga, vamos a orar. Bendecimos en tu nombre, Señor, esta reunión y escuchando tu voz y el deseo de tu mismo corazón, Señor, que únicamente unidos a ti y al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Señor, podemos crecer, podemos avanzar, podemos no ser engañados de tantas corrientes equivocadas hoy, Señor, sino que queremos estar bien afianzados, echando raíces en el lugar donde tú nos pusiste. Y si hay alguno entre nosotros que todavía no se ha unido, hoy decida, Señor, hoy pueda tomar la decisión de unirse, de recibirte en su corazón y también de unirse a la iglesia, porque estar unidos a la iglesia es estar unidos a ti también. Amén. Señor, oh Dios, te pedimos que nos dirijas en esta reunión, que tu presencia no falte y que sea oída únicamente la voz que viene de ti, Señor. Amén. Derrama bendición y vida eterna como lo prometiste, Señor, y como estamos seguros que tu presencia está en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Siento como el aire que respiro. Siento como la mañana
hermanos, ¿cómo están en esta mañana? Una mañana fresca, ¿no? Lindo el sol que está saliendo. El sol del 25 viene asomando, ¿no? Como decía el tango. Y en este segundo día de confinamiento, ¿no? Que suena feo, ¿no? Pero es el nuevo decreto nacional al que todos nos debemos someter. Pero gracias a Dios que podemos tener este tiempo o estos momentos a través de estos medios, pero nunca lo reemplacemos por lo que decía Cristina, la pastora, por la comunión a la que Dios nos ha llamado en la unidad. No solamente es unidad espiritual, sino una unidad que se hace efectiva cuando juntos como iglesia adoramos a Dios, servimos a Dios, nos ministramos los unos a los otros, oramos los unos por los otros, tenemos la relación a la que Dios nos ha llamado, interactuando y ministrando y usando los dones, talentos que Dios nos ha dado siempre para beneficio y edificación del cuerpo. No se olvide de que a pesar de que estamos confinados, no estamos atados, ni nuestro espíritu deja de ser libre para poder compartir la palabra de Dios. Me acuerdo siempre de la esposa del pastor Ernesto Nani, director del seminario Río de la Plata, que ella tenía una enfermedad que la fue deteriorando poco a poco. ¿Cómo era bueno, no importa, ya me voy a acordar, y que la fue deteriorando poco a poco, y ella escribía, porque hizo varios de los libros para el YT, y cuando ya no podía andar, sino que tenía que estar en una silla de ruedas, ella comenzó con un ministerio telefónico, de modo que tomaba su teléfono y agarraba la guía y comenzaba a llamar para predicarles el evangelio, una pequeña entrada, y de ahí tenía la necesidad de servir a Dios. El enemigo no podía derribarla, derribados pero no destruidos, dice la palabra de Dios, ¿no? Y entonces cuando uno quiere servir a Dios, no hay ninguna cuestión ni interna ni externa de salud o de confinamiento que pueda impedirnos hacer lo que realmente aquello para lo cual fuimos llamados y aquello que nos apasiona, que nos mueve, que nos inspira, que nos lleva, que de adentro hacia afuera produce, que no necesitamos un fuego exterior para poder calentarnos, sino que simplemente con el fuego interno, con la pasión del llamado, con la certeza de la comunión con Dios, con la unidad espiritual que tenemos con los propósitos de Dios, con la visión o con la misión de la iglesia, de la iglesia dada por el Señor, con la visión de la iglesia que seguimos como cuerpo, cada día nosotros no nos detenemos, sino que no importa el estado, y ya vemos que los tiempos van cambiando vertiginosamente, pueden cambiar. Hasta casi no se podía transmitir los cultos, teníamos una cuestión, ¿no es cierto?, que casi no se podían transmitir los cultos, teníamos que hacerlo en casa, y se logró a último momento poder hacerlo en la iglesia, con la burbuja en la que estamos, pero definitivamente casi no se podía predicar, pero esto nos va a impedir, recordemos siempre, sin una cuestión de enfrentamientos, de antinomias, ni de ninguna de esas cosas, pero siempre el principio, recuerden, nosotros obedecemos principios, Dios cumple promesas, pero hay un principio que los apóstoles, discípulos que se transforman en apóstoles, porque el discípulo es llamado a ser como su Señor. Los discípulos, que ahora son los apóstoles, que en definitiva eran enviados, dijeron y establecieron un principio: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que esclerosis tenía la hermana, ¿no? Esclerosis múltiple, y eso fue la que lo fue deteriorando hasta llevarla
a la presencia del Señor. Pero nada nos detiene, nada puede detener a aquel que tiene algo adentro, ¿no? Aquel que recordemos, ¿no? Estas cosas, todo esto que vivimos, siempre saca afuera lo que está adentro, evidencia lo que está y lo que no está, lo agrava, le añade o simplemente lo bueno se mejora también. Entonces todo esto nos da la capacidad de ejercitarnos como miembros de este cuerpo maravilloso del Señor Jesucristo. Lo segundo que quería pedir es oración. La oración que este martes 25 de mayo, feriado nacional, a las 12 horas, toda la iglesia de la Argentina se une en un clamor. Allí donde usted esté trabajando, esté en el hospital, esté visitando a alguien, esté en su casa, no hace falta estar en un lugar reunido. Donde usted está, levantamos un clamor por nuestra nación, levantamos una oración. La iglesia de Dios se pone ante el trono de la gracia para pedir misericordia por nuestra nación, por el mundo que está siendo afectado, por la iglesia que tiene que seguir adelante predicando el evangelio de la gracia de Dios con su misión y por la salvación de las almas, ¿no es cierto? Hay poder de Dios para sanar, para liberar, sigue siendo el mismo Dios, pero en definitiva el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Nos unimos a las 12 del mediodía en clamor. Damos gracias también a Dios porque en la semana estábamos orando, ustedes saben, ya casi 3 semanas estuvo entubada nuestra hermana Clara Palavecino y sin embargo, bueno, ella misma llamó a casa muy debilitada, pero ya en la casa, gracias a Dios, ya la extubaron, ya le dieron de alta y aunque tenga una recuperación que va a ser progresiva, gracias a Dios, ella misma dijo, Dios me dio una oportunidad, ¿no? Qué bueno es que nosotros entendamos, oigamos la voz de Dios cuando Dios nos habla en las distintas maneras que Dios trata con nosotros. Seguimos orando por también nuestro hermano Marcelo Musica, Ana, su esposa, él ya está también de alta, de COVID, también estuvo bastante embromado, pero gracias a Dios salió. Oramos por nuestra hermana Carmen da Silva, ella está también atravesando un cuadro difícil de salud y clamamos que Dios tenga misericordia. Una cuñada de nuestra hermana Juana está internada grave en Formosa por COVID. Oramos por ella, oramos por la familia de nuestro hermano Marcelo, Elvia, por Olga y oramos en especial manera también por el pastor Trapellas, Cristian Trapellas, que tiene un cáncer en su páncreas, y nuestro hermano allí de Ugarte, en la familia de nuestro hermano Néstor Cejas, Patricia, Samuel y la iglesia incipiente de aquel lugar. Nuestro hermano empezó con diálisis por el tema de su diabetes, así que oramos al Señor, creemos en un Dios de milagros, pero que la fe pueda ser fortalecida para que esta fe que es mucho más preciosa que el oro, pueda ser probada y pueda ser aumentada para mantenernos firmes, sosteniendo los principios y la confianza que tenemos en Dios aún más allá de cualquier circunstancia. Amén. Así que bueno, damos gracias a Dios por esto, y yo les había empezado a hablar y me encuentro siempre de la misma manera, ¿no? Les había hablado de Gedeón, ¿no es cierto? Habíamos leído la palabra de Dios en Jueces capítulo 7, que dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y cuando dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo
Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron atrás 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, y asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y aconteció, versículo 9, que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con furia tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tu mano se esforzarán y descenderás al campamento. Y descendió con furia su criado, y allí sigue la palabra de Dios. Cuando mirábamos la palabra de Dios, estaba diciendo, y hay un principio que es justamente el principio que quiero remarcar, que es el principio el principio es: nosotros obedecemos principios, Dios cumple promesas. Ese debe ser nuestra manera, la manera en la que encaramos nosotros nuestra vida. No nos manejamos circunstancialmente de acuerdo a nuestros propios criterios. La Biblia dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Quiere decir que nosotros tenemos que manejarnos de acuerdo a los principios establecidos por Dios en su palabra. Y Dios siempre va a cumplir su promesa dada a aquellos que se manejan de acuerdo a los principios y los propósitos de Dios. Acá Gedeón tiene que liderar una situación en donde el pueblo de Israel está siendo invadido a causa, y ustedes siempre vamos a mirar en la Biblia que las causas, que el problema de la humanidad, que mi problema y su problema mayormente estaban, y en el caso están relacionados en cuanto a nuestra relación con Dios, a nuestra obediencia a Dios. Las cosas van a andar y van a suceder de acuerdo a cómo andamos con Dios o cómo no andamos con Dios. El fin que determinó la suerte, entre comillas, de la nación de Israel nunca fue la cantidad de ejércitos opositores, aunque estos fueron los que lo hicieron. Fue la mano de Dios con estas personas, pero siempre fue su acercamiento a Dios o su lejanía de Dios la que determinaba juicios y determinaba situaciones que ellos tenían que pasar. Nuestra relación con Dios debe ser una relación fluida. Ahora, este pueblo estaba siendo invadido, estaba siendo empobrecido. Y Dios llama a este hombre, y dijimos que Dios no necesita de nosotros, que Dios tiene el suficiente poder, su omnipotencia y su gracia siempre van a ser para bendecir y para ayudar, pero Dios elige hombres para que guíen en medio de las circunstancias que se tienen que atravesar. Y Dios lo llama, dijimos, y Dios le está hablando con él y está cara a cara y le dice: Jehová está contigo. Y entonces
entonces sucede lo que nos sucede a nosotros. Tenemos temores, tenemos miedos, dudamos de nuestro Dios en medio de los conflictos y batallas de la vida. Y entonces Gedeón dice: si Jehová está conmigo, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? ¿Por qué vivimos lo que vivimos? ¿No es cierto? Y estaba Dios con él. Dios estaba hablando cara a cara con él, como cuando Cleofas está yéndose, ¿no es cierto?, de Jerusalén, y el Señor mismo caminaba al lado de él, porque somos nosotros los que dudamos. Nuestra confianza a veces es media circunstancial y de acuerdo a los vientos, como los discípulos, y la tempestad que se levanta alrededor nuestro. Muchas veces nuestra fe pareciera que fuera un flan que se va moviendo y que pareciera que se va a romper. Dios le está hablando con él. Dios lo llama a Gedeón y le dice: con esta tu fuerza salvarás a Israel. Y él se mira como siempre y nos miramos. Pero nosotros, Dios no nos necesita a nosotros. Dios puede usarnos a nosotros, porque no mira nuestra condición, ni es a mí que me necesita, pero sí necesita de alguien que crea que Dios lo ha llamado y que Dios está con él. Y entonces puede decir aquella persona que cree en aquel que lo ha llamado: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces nosotros obedecemos principios y Dios cumple promesas. Insisto, Gedeón lo único que tenía era dudas, era temor a un desafío tan grande que era imposible ante sus ojos en comparación con el enemigo. Pero recordemos: yo estoy contigo. La victoria es el que la da Dios. El salmo, el salmista cuando habla, y era un hombre de batalla, era un hombre rudo, era un hombre de sangre, y dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Vuelve a repetir: él es quien adiestran mis dedos para la guerra y mis manos para la batalla. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Dios es el que da la victoria, de Dios es la guerra, de Dios es la batalla, y nosotros tenemos que aprender a obedecer a nuestro general, porque él dijo: él nos capitaneará aún más allá de la muerte. Nuestras batallas son las batallas de Dios. Insisto, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y entonces, tras cartón, Gedeón le pide señales a Dios, lo del vellón, y Dios le contesta. No voy a hablar del vellón, pero Dios le contesta, accede Dios a su pedido para animarlo y para confirmar su débil fe, que es igual a la mía y que es igual a la suya. Bueno, luego de la convocatoria, la respuesta de varias tribus del pueblo de Israel, se reunió un ejército como de 32,000 soldados, todos dispuestos para la guerra que se avecinaba. Pero recordemos que de Dios es la batalla, siempre este era el principio para el pueblo de Israel. Dios es el que da la victoria. Dios es el que pelea por su pueblo. Dios es el que va adelante, y volvemos a decir: aprendía desde chico, quien está con Dios, aunque esté solo, está en mayoría. Quien esté con Dios, aunque esté solo, siempre va a estar en mayoría. Y entonces recordamos que de Dios es la batalla. Dependemos de Dios, no de capacidades, no de virtudes, de fuerza o de poder, no de habilidades propias. Dios da la victoria. Dios va a dar la victoria. La estrategia estaba a cargo de Él. Un hombre llamado, y ese hombre es desafiado. Él tiene que encabezar a ese ejército, pero el general del ejército debe siempre ser Dios. Y ahora Dios lo lleva a las aguas, o habla con Gedeón y le dice: el pueblo es mucho el que está contigo para que yo entregue a los madianitas en su mano. Mucho, le dice Dios. Eran 32,000 contra un ejército que eran como langostas en la cantidad que estaba en contra y enfrente de ellos. Pero los hombres somos orgullosos, somos soberbios. El pecado de Satanás es el pecado que se reproduce
reproduce en nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? Pero los hombres somos orgullosos y soberbios, y Dios conoce el corazón del hombre, y le dice a Gedeón: no sea que se alabe Israel contra mí y diga: mi mano me ha salvado. No somos tan soberbios que pensando que ese puñado de hombres, porque Dios le iba a dar la victoria, eran tan valientes, eran tan grandes, tenían tanto conocimiento, eran tan estrategas, eran tan feroces en su preparación y en su capacidad, que eran capaces de arrogarse la victoria. Pero recordemos el principio: es Dios el que nos va a dar la victoria, es Dios el que nos va a dar la victoria, y nosotros no podemos ser tan orgullosos de pensar que por nuestras capacidades o nuestras virtudes tenemos lo que tenemos. Lo que tenemos siempre es un préstamo y una bendición de Dios, pero nada es nuestro. Y entonces mi mamá nos decía cuando éramos chicos, con mis hermanos, dice: alábate la boca del extraño y no la tuya propia, ¿no? Y porque a veces nos agarraba un ataque de orgullo y nos alabábamos nosotros mismos, y mamá siempre nos hacía agachar la cabeza sabiendo que todo es de Dios, que no debemos nosotros ser orgullosos. Así que entonces el general del ejército es el que tiene la estrategia siempre ganadora y victoriosa. Nunca pierde nuestro Dios. Él es el que ganó la batalla en la cruz del Calvario y nos ha hecho más que vencedores. Ahora, como un susurro, hace pregonar al pueblo: quien tema y se estremezca, devuélvase; desde quien tiemble, vuélvase a su casa. Esto era una orden de Dios. Deuteronomio capítulo número 20, Dios establece principios y le dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? Es Dios el que va estableciendo los principios para la guerra, leyes sobre la guerra. Y el primer principio que usted y que yo debemos aprender es: no tengas temor cuando veas a los carros. Recuerden, ellos no tenían un ejército organizado. Los carros con los caballos representaban los tanques de guerra de la actualidad, porque los caballos preparados para la batalla arremeten y entran entre las filas de los que se oponían, y con los carros también, con las lanzas y con todo lo que preparaban, arrasaban. Y eso, tener carros era tener poderío dentro, poderío bélico para enfrentar la batalla. Y Dios le dice: muchachos, no tengan miedo. Cuando vean los tanques de guerra, cuando vean que el enemigo es mucho más numeroso y tienen mejores armas que ustedes, y ustedes tienen nada en su mano, no se olviden que Jehová está con ustedes y que Él es el que va a dar la victoria. Y entonces, bueno, allí los lleva Dios, y 22,000 tienen miedo y se vuelven. Quiere decir la cuestión es así. Cuando se levantaba o llegaba el momento ese de la batalla, el sacerdote se tenía que poner en pie. Y esto me hizo pensar, Deuteronomio 20, vuelvo ahí, ¿no es cierto? Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo: oye, Israel, vosotros, voy a otra parte porque esto lo tengo pensado más adelante, pero dice la Biblia: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no tengáis miedo, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos,
para salvaros. ¿No es cierto? Y entonces vuelve a decir, ¿quién hay? Ahí se levanta luego el oficial del pueblo y dice, ¿quién? ¿Y quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Estos 22,000 tenían un corazón temeroso. Si algo vamos a hablar, hablemos en fe. Si algo vamos a decir, animémonos y alentémonos los unos a los otros. Es lo que decía Cristina en el principio, ¿no? No nos juntemos con las personas que siempre están mirando lo negativo y siempre están criticando y no, pero tendríamos que hacer esto y tendría que hacerse de esta manera y yo lo hubiera hecho de otra manera. Y siempre están con ideas pero nunca hacen nada, y lo que cuando quieren hacer en realidad desaniman al pueblo en vez de animar a que vayamos adelante, a que creamos a Dios. Aunque seamos pocos, Dios lo va a hacer porque Dios lo puede hacer, porque de Dios es la batalla. Entonces el capitán decía, quien tema, vuélvase, porque no sea que apoque el corazón del pueblo como su propio medroso corazón. Así que esta era la situación, ¿no es cierto? Así que Gedeón está con 300, cuando quedan 10,000, Dios los lleva a las aguas y en las aguas nuevamente los prueba. Quienes se arrodillaban e inclinaban su cabeza eran las personas que no estaban atentos a que el enemigo podía venir y encontrarlos arrodillados y tomando agua, los iba a matar allí nomás. Y los que tomaban agua o juntaban agua y la tomaban así vamos a decir, como si fuera una taza en las manos. Estos fueron los 300, gente que estaba preparada para dejar el agua, sacar la espada y defender a la nación o al pueblo de Israel. Entonces, quedan 300 y ahí está la cuestión. Si de Dios es la batalla, no importa cuántos seamos. No importa si usted está solo en su casa, si usted está solo en la fábrica, si usted está solo en la facultad, en el colegio. Usted es alguien que Dios está con. Jehová está contigo. Jehová está contigo. No importa cuántos haya alrededor. Dios a los que escoge los va a apoyar, los va a sostener, los va a defender, los va a guiar y les va a dar el poder para, aunque sea redundante, para enfrentar cualquier batalla, porque de Dios es la batalla. Dios elige 300 no porque es por una elección estratégica de Dios. La elección no se encuentra en estos 300 hombres porque no eran ellos los espartanos que defendían a Esparta de las Termópilas o en la batalla de las Termópilas con Leónidas. No, eran 300 simples israelitas obedientes y creyentes al que prometió guiar a su pueblo a la victoria. Leemos Deuteronomio 20 y entonces vamos a mirar. El que se tenía que poner de pie no era el capitán, no era para guiar al pueblo, no era el capitán. Dios les habla y el que se pone de pie es el sacerdote. Porque no es el general, no es el capitán, no es el comandante, no es el más valiente, no. Dice, se pondrá el pie el sacerdote, dándoles a entender que la estrategia, que la capacidad, que el poder, que la victoria vienen de Dios. Ellos tenían que saber que el que encabezaba su batalla era Dios y no se puso de pie el capitán. El capitán después dijo, bueno, vuélvanse los que tengan miedo, esto y aquello, pero quien se ponía de pie era el sacerdote y les tenía que animar y les tenía que decir, recuerden, Dios está con nosotros. Recuerden, Dios es el que da la victoria. Recuerden, no importa cuántos hayan enfrente, yo estoy con ustedes. La victoria se las voy a dar yo. La victoria se las voy a dar yo. Y eso, dicho por el sacerdote, tenía que animar la fe. Una cuestión interna. Es el corazón
coraje, es la pasión, es el amor, es la necesidad de pelear las batallas que Dios me da. Las voy a enfrentar porque si Dios es conmigo, ¿quién en contra de mí? Así que el sacerdote no sabe nada de armas, no sabe nada de estrategia militar, no sabe sacar el orden de batalla a nadie, en realidad no sabe nada, pero el sacerdote representa a Dios frente al pueblo y va a decir qué deben hacer. Y entonces los capitanes van a hablar. Dios no nos necesita a nosotros, necesita a los que creen y obedecen, no mirando ni importando cantidades de gente, de dinero, de capacidades intelectuales ni de conocimiento. Dios Dios siempre se glorificó en cosas pequeñas, en manos. Las cosas pequeñas tienen que estar en las manos del Dios grande. Las cosas pequeñas en las manos de un Dios grande son cosas que se transforman en cosas que dan la victoria. Una quijada fresca de asno mató a 300 en una sola oportunidad con un hombre que estaba en las manos de Dios. 5 piedras en una zurra y una honda. Con una sola piedra David mató al gigante a quien todo el pueblo de Israel temía. Todo el ejército, aun Saúl, el que sobrepasaba a Israel. Pero 5 piedras o una piedra tomada de ese zurrón enfrentó al gigante, y una piedra en las manos del hombre de Dios o en el Dios de ese hombre mató al gigante. 5 panes y 2 peces no son nada, pero en las manos del Señor se multiplicaron para darle de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Un poco de aceite y harina no era nada, era la última porción para echarse a morir, pero en las manos de Dios y el profeta de Dios pudieron comer toda aquella grande sequía de 3 años y 6 meses. Un poquito de aceite en las manos de un Dios grande hizo pagar toda la deuda para aquella viuda del profeta. Porque no es lo que tengo, es el Dios que tengo, que con lo poco que tengo va a ser lo mucho que Él quiere hacer, mi hermano. Y bueno, entonces podemos decir que de Dios es la batalla. Jehová está contigo. Miremos a Israel salido del desierto, acorralado entre el Mar Rojo y el desierto, con un ejército imperial invencible del faraón de Egipto. Dios no los necesitó a ellos ni siquiera su oración desesperada, porque en ese pasaje de la Biblia dice, Éxodo 14:13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel: que marchen. Nuevamente, el principio es el que tenemos que respetar. Jehová peleará por vosotros. Jehová está con vosotros. Dios es el que da la victoria en medio de la batalla, y estos que se encontraban indefensos pudieron ver la mano de Dios que estaba cubriendo a sus enemigos con el mar. Los muros imposibles, insalvables de Jericó fueron testigos del poder de Dios, mi hermano. Simplemente por la obediencia silenciosa y la confianza en las órdenes del eterno general de Israel, los muros se cayeron. No fue el hombre, fue Dios. No soy yo, no es usted, es Dios el que nos da la victoria.
Es Dios el que da la victoria. Siempre le habla Dios a Josué y le dice: no tengas temor de ellos. Yo los he entregado en tu mano. Josué 10:8. Hermanos, nos faltaría tiempo para enumerar detalladamente cada batalla de Israel, en donde siempre se encontró Israel en desventaja numérica, de armamentos, de capacidades bélicas, de los momentos en donde el miedo hasta había paralizado a los valientes. Pero recordemos, de Jehová es la batalla. Hermanos, nosotros en nuestra vida cristiana, nosotros muchas veces luchamos y tratamos sinceramente de enfrentar y de lograr la victoria. Nos enfrentamos con 3 frentes: Satanás mismo, el mundo y la carne enemiga de nosotros. Y son batallas que son espirituales. Son espirituales, ¿por qué? Porque cada una de las batallas que nosotros enfrentamos, aunque sea una enfermedad física, está Satanás apuntando a mi alma. Está apuntando a mi fe, está tratando es un conflicto en donde hay un enfrentamiento, y en ese enfrentamiento Satanás lo que quiere es derribar nuestra fe, es que nuestra confianza pierda pedazos, porque hemos perdido la batalla por no confiar en Dios que da la victoria, por no usar las armas espirituales que Dios nos ha dado y enfrentar a este enemigo confiado en aquel que da la victoria. La victoria la va a dar siempre Dios. Y si la va a dar Dios, los métodos que vamos a usar son métodos espirituales. No son armas del mundo entero pensando que el mundo está en contra de mí, y no se usan las herramientas espirituales para acercarnos a Dios y que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento. Cuando tomamos una decisión que no es espiritual, nuestros conflictos se multiplican. Pero hermanos, hay decisiones que hay que tomar, y no se canse antes de hacer algo. Lo que hay que hacer es que si hay que hacer algo, empiece usando las armas de Dios, y el ayuno y la oración son necesarios también para poder tomar decisiones que sean correctas, y no que en vez de arreglarla la embarremos cada vez más, mi hermano. No se canse antes de batallar. No diga estoy cansado y no hizo nada. Sea sincero. No diga estoy cansado y no hizo nada. Agote los recursos espirituales. Busque al Dios que da la victoria. Nosotros obedecemos principios. Dios cumple promesas. Así que Dios es el que nos va a dar la estrategia del Dios que prometió estar con nosotros, del Dios que prometió darnos victoria. Déjelo pelear a Dios, déjelo pelear a Dios. No pelee con Dios. No le saque la espada a Dios y quiera ser usted el justiciero, la justiciera. No, déjelo que Él pelee nuestras batallas. Entonces, solo entonces podremos decir lo que dice el apóstol en el Nuevo Testamento, confirmando lo del Antiguo Testamento. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva. Quiere decir que no es que yo voy a pelear, que es mía. No. Cuando estoy tomado de la mano de Dios, Él me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra victoria. Y en medio de esos conflictos, quien sale glorificado es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque manifiesta en todo lugar el olor de Cristo Jesús.
Un perfume, cuando alguien tiene un lindo perfume se siente de lejos y es lindo, a mí me encantan los perfumes, ¿no es cierto? Pero es lindo porque hay una fragancia y cuando podemos ser personas espirituales que confían en el Señor, que pareciera que se humillan y se postran delante del enemigo, no se están postrando delante del enemigo, se están postrando delante de aquel que da la victoria. Y luego el mejor de los perfumes van a percibir todos los que estén alrededor, los que nos conocen y los que no nos conocen, los que son salvos y los que no son salvos, pero el olor que van a percibir es olor al Cristo que nos lleva de mano de triunfo en triunfo. Por eso puede el apóstol Pablo exclamar: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Voy a buscarlo para ser más certero en lo que la Biblia dice y no lo que me parece a mí incompleto muchas veces. El apóstol dice claramente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios quiere darte la victoria y los medios de esa victoria los tenemos que utilizar. Pero siempre, siempre, siempre el que da la victoria es nuestro Dios. Nosotros obedecemos estos principios y Dios siempre va a cumplir sus promesas. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que podemos acercarnos a vos, Señor. Que tú puedas aumentar nuestra fe, que podamos ejercitarla confiando en los conflictos de la vida, en los problemas, en las pruebas, en los juicios, en las enfermedades, en los conflictos, en las situaciones familiares, en las situaciones laborales, en las situaciones propias, íntimas en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a no temer, ayúdanos a no desesperarnos, ayúdanos a no defendernos, ayúdanos a no utilizar armas, ni recursos, ni estrategias que sean humanos y nuestros. Ayúdanos, Señor, a no quedar como gente orgullosa que cree que puede por sí mismo. Ayúdanos como niños dependientes a tomarnos de tu mano y a decirte: Señor, guíanos en este tramo de la vida y todos los tramos de la vida. Ayúdanos cuando nos enfrentemos con esas situaciones a esperar qué es lo que vos querés que nosotros hagamos. Ayúdanos a doblar nuestras rodillas, a echar sobre vos nuestras cargas, a descansar, a que haya paz en nuestros corazones, porque las decisiones que hemos tomado son las sabias, las que han obedecido al consejo de tu Espíritu Santo que nos guiaba y a tu palabra que nos enseñaba el camino por donde debemos andar. Ayúdanos, danos paz en todas las cosas que tenemos que enfrentar y haz de nosotros personas victoriosas, porque somos personas que confiamos en ti, que descansamos en ti y que sabemos que si obedecemos, que si creemos que Jehová está con nosotros, siempre, siempre nos sacarás en victoria. Bendice también, Señor, a nuestros hermanos, todos aquellos por los que pedimos oración. El marido de nuestra hermana Rude también, pon tu mano de gracia y misericordia y ayúdanos, Señor, en todas nuestras necesidades. Las ponemos en tus manos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Dios los bendiga, hermanos. Nos reencontramos el próximo miércoles, 19 horas. Y recuerde, aquel que quiera ser parte de la iglesia puede comunicarse con nosotros y les vamos a guiar en cómo hacerlo. Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga.